Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, donde estaremos considerando esta parte de la Biblia para la meditación en esta mañana. No sé si hayan escuchado alguna vez una canción de Joan Sebastián que se llama Eso y Más. A lo mejor algunos han escuchado, a lo mejor no. Entre otras palabras, esa canción dice: cruzaré los ríos, los montes, los valles, por irte a buscar. Dice: quiero llegar a ser esclavo por mi voluntad, dice el canto eso. Dice: seré juguete tuyo. Esa canción que salió por ahí en el año de 2006, de Joan Sebastián, y muy cantada por muchos, muy gustada por muchos. Hasta donde llega el hombre, decir: quiero ser esclavo por mi propia voluntad de ti, y ser juguete, haz lo que quieras conmigo, dice esa canción. Hay otra canción de Chayanne que se llama Lo dejaría todo. No sé si la hayan escuchado. Es que los que nos vemos en el mundo, pues los que conocimos el pecado del mundo, pues anduvo uno inmerso en todas esas cuestiones. Esa canción de Chayanne que se llama Lo dejaría todo, habla hasta que dice: dejaría mi credo, mi religión, todo lo que tú me pidas que dejo todo. Obviamente estaba inminente una ruptura, una canción romántica, y dice: no importa lo que me pidas, yo lo dejo todo por Dios. Y uno analiza, ya estando, pues que cuando está uno en el mundo, pues piensa uno igual. Está uno en pecado y conoce uno el pecado en su máxima expresión en el mundo, y piensa uno, tiene esos mismos pensamientos. Mientras no esté con Dios, tiene esos mismos pensamientos de dejarse llevar por pasiones, de dejarse llevar por amores, entre comillas, podemos mencionarlo, por gustos y por deseos, y no importa lo que uno pierda, deje, con tal de tener a aquella persona, aquel gusto que uno quiere darse. Así es el hombre de dejar completamente su dignidad, de dejar completamente su identidad, de dejar todo por una mujer o por un hombre. Lo vemos en la Biblia también. Hubo un hombre llamado Jacob que perdió su dignidad por un deseo tan grande de una mujer. Se hizo esclavo ya de su propio suegro por tener a una mujer, donde lo volvió loco aquella mujer. Muchos dicen que es amor. La Biblia no menciona ahí que sea amor. La palabra amor de Jacob a Raquel no significa el amor de sentimiento, sino un amor de deseo. Pues fue capaz de ser esclavo por muchos años con tal de conseguir aquella mujer. Y uno, cuando ve esas situaciones, uno dice: si lo trasladásemos a lo espiritual y tuviera uno el pensamiento ese para con Jesús, para con Dios, otra cosa sería. Que dijera uno: cruzaré los montes, los valles, los ríos para venir con Jesús, para verme en sus ojos. Es lo que dice esa canción. Si con tal de que me vean en tus ojos, si mal no recuerdo, hago lo que sea. Es más, venzo hasta dragones, y no estoy inventando. Así dice la canción, más o menos. Si tienen chance, escúchenla. Eso y más haré, se llama esa canción. Y uno dice, trasladándolo a lo espiritual: ¿por qué lo espiritual no dejamos todo por buscar a Jesús? Porque aquí sí objetamos, aquí sí decimos: no, es que aquí pierdo identidad, pierdo mi vida, pierdo esto, pierdo lo otro. Así que a lo más poquito con Jesucristo. Vamos a ver la Biblia ahí en Mateo capítulo 19, versículo del 27 al 29, y vamos a titular esta meditación: dejar todo por Jesús. Dejar todo por Jesús, donde estaremos viendo, aparte de que tenemos que dejar orgullo, razonamiento, pensamiento personal, todo lo que tenemos que dejar, hay más situaciones bíblicamente, ejemplos bíblicos que tenemos que considerar para que podamos dejar todo por Jesucristo. Si es que consideramos a Jesús lo máximo, tenemos que dejarlo todo. Si dejamos familia, dejamos trabajos, dejamos ciudades,
dejamos dignidad, dejamos identidad por un deseo mundano y carnal. ¿Por qué no hacerlo por el Dios del amor? ¿Por qué no hacerlo por el Salvador del mundo? Aquel que sí dejó todo por nosotros, aquel que se despojó de su divinidad, dice Filipenses, y dejó todo por venir a hacerse siervo y morir de una forma humillante hasta la cruz. Lo dejó todo por cada uno de nosotros. ¿Qué somos capaces nosotros de dejar por Jesús? Cuestionémonos, pensémonos, si Él dejó todo por nosotros, ¿por qué nosotros no queremos dejar la comodidad? No queremos dejar de que hace frío, calor, no queremos dejar de que se me imposibilita ir si Jesús dejó todo por nosotros. Bueno, dice la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 19, versículo 27 al 29 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido también os sentarás sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice: y cualquiera, 29, dice, que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y aparte heredará la vida eterna. Creemos en esta palabra, ¿no? Sería lo primordial, lo principal. Creemos en la palabra de Jesús, no en la palabra de hombres. Amén. Si yo soy capaz de dejar todo por Jesús, es decir, ponerlo en primer lugar a Jesús y no a mí mismo, no mi propia comodidad ni mis gustos, sino primeramente a Jesús, entonces creo que Él me va a dar 100 veces más en esta vida y aparte la vida eterna. Eso es cuestión de creer para que nosotros lleguemos a hacerlo. Si yo no dejo todo por Jesús, por la iglesia que es Jesús, la iglesia es Cristo, es el cuerpo, significaría que no me gusta, no tengo amor, no me importa, no me interesa. Me interesa más otras cuestiones porque, dice nuestro hermano, es más fácil a veces dejar a Dios que dejar las cuestiones terrenales. Porque cuando no estoy aquí en la iglesia, dejo el cuerpo de Jesús, dejo la iglesia por otras cuestiones que estoy haciendo que yo considero más importantes. Porque cuando no estoy aquí, lo que estoy haciendo fuera de aquí para mí es más importante. Si fuera más importante la iglesia, aquí estaría. Es una forma de cómo lo voy a demostrar lo más importante que es para mí. Y volvemos a la parte introductoria. El hombre es capaz de perder su dignidad, de arrastrarse por un amor o por un deseo, de perder todo, de dejar todo. Y lo canta uno cuando andaba uno en el mundo del pecado. Lo canta uno sin saber lo que realmente representa. Y hoy que estamos en la vida espiritual, dice uno: ¿por qué si yo dejaba todo en el mundo, dejaba la vergüenza, la dignidad? Cuando uno tomaba, andaba uno todo embobado, haciendo cosas que vergüenza dan, y no le importaba a uno. Dejaba uno la dignidad y el razonamiento. ¿Por qué ahora no dejarlo todo por Jesús? ¿Por qué uno se pone límites? Porque dice: esto no, esto sí, esto tampoco, esto pues más o menos. Si Jesús nos ha prometido darnos 100 veces más y nos ha prometido darnos la vida eterna, si le seguimos a Él. Vamos a ver esta situación. Dejar todo por Jesús. La pregunta que nos hacemos para sacar nuestros asuntos, que van a ser 6 asuntos que vamos a ver hasta dónde llegamos en esta mañana, es: ¿qué se necesita para dejar todo por Jesús? ¿Qué necesitamos para dejar todo por Jesús? ¿Qué necesitó Jesús para dejar su divinidad y venir al mundo? Amor por nosotros, obediencia al Padre, cumplimiento. Ahora, ¿qué necesitamos para dejar todo? Casas, hijos, tierra, propiedades, por venir a Jesús. Que no las dejamos, hermanos. Lo que significa es poner en primer lugar a Dios. Es lo que significa. Sobre uno mismo. Lo primero que se necesita es tener fe. Es lo primero. Y lo principal y lo fundamental es tener fe.
Allá en el libro de Génesis, capítulo 12, conocemos la historia que dice la Biblia en Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y le dice: deja tu tierra y tu parentela y vete a un lugar donde yo te voy a decir. Y obedeció a aquel hombre sin conocer la Biblia, porque no la tenía, sin haber visto algo extraordinario, porque no lo vio. Obedeció la voz de aquel que le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a indicar. Por eso es el padre de la fe, considerado por la Biblia, porque él creyó en aquella voz, en aquella manifestación, en aquella teofonía. Hay dos palabras, teofonía y teofanía. Uno es teofonía con fo y otro es teofanía. Teofonía es la manifestación de la voz de Dios y teofanía es cuando la salsa ardiente. Nada más varía en la fa y en la fo. Obviamente teofonía del oído. Cuando escucha cuando escucha a la palabra de Dios, aunque tardó Abraham, porque se trajo a su padre y no llegó directamente a la tierra donde Dios le había prometido. Hasta que muere su padre, entonces sí se pone ahí donde Dios le dijo, y es cuando Dios le da una gran promesa de ser padre de muchedumbre de gente. Pero la obediencia de Abraham, en ese sentido, la fe de Abraham que él tuvo, que él manifestó, que él demostró, es lo que debemos de tener. Pero a veces no tenemos, a veces no dejamos nuestras cuestiones de la vida por venir a estar con el Señor Jesús, por venir con Dios. ¿Y qué pensamiento tenemos, hermanos? Lo voy a decir a punto de vista personal. Cuando yo no dejo algo por venir con Jesús, estoy prefiriendo algo temporal, una posesión, un trabajo, una relación, una diversión, algo temporal por algo eterno. Me pongo a pensar, o sea, en mí no hay razonamiento, título personal lo estoy diciendo. ¿Cómo estoy prefiriendo algo vano, hueco, vacío por algo eterno? ¿Cómo cambio un centavo por lo máximo? Un centavo que no tiene valor. Así me pongo a pensar yo. ¿Por qué no obedecer como Abraham, que nos dejó ese ejemplo? La vida pasa en forma rápida. La vida es efímera. La vida es como la neblina. Inmediatamente pasa. Y hay que tener fe para dejar todo. Tendría posesiones Abraham, tenía riqueza. Lo que dijo: deja tierra y tu parentela. Y lo dejó. Y a veces nosotros no dejamos las cosas por el Señor Jesús. Él tenía una fe grande, la que tenía Abraham. Y dejó esa fe porque cuando escucha aquella voz de Dios que le dice lo que iba a hacer y lo que iba a tener, prefirió eso. Y nosotros escuchamos la voz de Dios y vuelve a salir nuevamente. Creemos en la palabra. Creemos en que lo que leímos, en donde te daré la vida eterna, 100 veces más de lo que tienes, y aparte la vida eterna. Si no te doy 100 veces más, te doy la vida eterna. Uno dice: aunque no me den nada aquí, porque me den la vida eterna. Pero para eso hay que tener fe en lo que escuchamos, de lo que habla Dios por medio de su palabra, para dejar todo en este mundo, en esta tierra, por estar con Jesús, el que nos promete que donde esté Él, estaremos nosotros. Y Él está a la diestra del Padre. Y ahí es donde podemos y donde debemos de buscar llegar. Realmente tenemos que dejar el mundo, porque Abraham dejó la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra completamente dada a la idolatría. ¿Qué nos dice Dios? Deja el mundo y ven a un lugar consagrado, un lugar santo. No nos está llamando Dios a un lugar de perdición, a un lugar de maldición, a un lugar de sufrimiento. Dios nos está invitando a un lugar eterno, a un lugar de bendición, a un lugar de gozo. A eso nos invita Dios. Pero a veces nos aferramos, objetamos
Dios, quiero sufrir en el mundo, quiero padecer en el mundo, quiero estar todavía en el mundo, aunque esté sufriendo, aunque sufra desilusión tras desilusión, desencanto tras desencanto. Estamos muy enraizados en las cuestiones mundanas. Abraham, dejó Ur de los caldeos. Nosotros se nos pide que dejemos el mundo, y para eso se requiere fe, hermanos. Creer la voz de Dios, creer lo que Dios ha prometido. Si no creemos de Dios, no vamos a dejar nada. Como aquella muchacha que está chateando y está con otro de otro país, con un hombre, y dice: yo aquí tengo una casa, tengo esto, tengo el otro, deja todo y vente conmigo. Y cuando ella le cree, deja todo y se va con él. Que puede ser un engaño. Aquí no hay engaño, estamos hablando de Dios. Abraham creía, dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, dice la escritura en Hebreos 11, versículo 8 al 10, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Hebreos 11, del 8 al 10, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este es el lugar donde nosotros vamos a recibir la herencia, la iglesia. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dijo: no importa que deje todo, no importa que deje posesiones, tierras, parentela, no importa. Dejo parentela, voy a ser padre de muchedumbres, y todavía lo es. Hoy está un conflicto por allá en el oriente, donde ambos son descendientes de Abraham, Ismael e Isaac, Irán y a Israel, y sigue siendo padre de muchedumbre. Dije: deja a tu parentela y vas a ser padre de mucha gente. ¿Qué nos dice Dios? Pon en primer lugar a mí, que a tu familia, y tendrás una familia numerosa, porque la familia de Dios es grande y es numerosa. No nos dice que dejemos completamente a nuestra familia terrenal, sino que pongamos en primer lugar a Dios. Creo que si nos pide Dios que hagamos esto, no lo haríamos. Hoy se nos pone la situación más sencilla y más fácil: poder cohabitar con nuestra familia incrédula, no dejarla, sino cohabitar con ellos, pero sí poner en primer lugar a Dios. Abraham dejó todo, hermanos. Dejó la parentela, dejó todos. Se trajo nada más a Sara y a su padre, aunque su padre murió en el camino, y a su sobrino Lot. Pero dejó todo, y dejó el mundo, es decir, dejó Ur. Tenemos que nosotros dejar el mundo, tenemos que dejar todas las cuestiones, si es que realmente creemos en que hay una ciudad eterna, en que al yo obedecer a Dios, Dios me va a recompensar o me va a dar, voy a tener la promesa de vivir eternamente en esa ciudad, cuyo constructor es Dios, cuyo fundamento es Dios, y que si es Dios el que la construye, obviamente será eterna. Pero para eso se requiere tener fe, creer que el hecho de que yo deje las cuestiones mundanas y busque las cuestiones espirituales, hay galardón, hay promesa, hay esperanza, hay mejor vida. Para eso se requiere que uno tenga fe, que crea en lo que Dios ha estipulado. Los apóstoles dijeron: lo hemos dejado todo. No le estaban reclamando, simplemente el contexto superior habla de una persona que era rico y que cuando le dice al Señor Jesucristo quiere para heredar la vida eterna, le dice: los mandamientos lo sabes. Dice: bueno, una cosa te falta, haz esto y tendrás tesoros en el cielo, haz esto y serás perfecto. ¿Y qué dijo el hombre rico? No quiso, hermanos. Este es nuestro segundo asunto. El primero es: se necesita fe. El segundo es: se necesita desapego por los bienes materiales. Despegarnos de esos bienes materiales que nos tienen esclavizados. Así como el joven no quiso, que dice en Mateo capítulo 19, versículo 21 y 22, no quiso desprenderse de aquello cuando Jesús se desprendió de su divinidad, cuando Abraham se desprendió de su tierra y su parentela y se fue a un lugar desconocido. El joven rico no quiso desprenderse, tenía mucho apego, una conexión una relación que lo conectaba mucho con sus bienes materiales, y no quiso desprenderse de ello. Por eso necesitamos nosotros un desapego por los bienes materiales.
Es decir, soltar esa conexión excesiva con los bienes que podemos tener. Renunciar a esa necesidad de controlar los bienes. Este desapego, hermanos, no significa vivir en la pobreza. Significa disfrutar de lo que Dios nos da. Y sobre todo es que nosotros controlemos esos bienes y no que los bienes nos controlen a nosotros. Aquí fue controlado él por esos bienes, por su riqueza. Su riqueza entra a su mente y dice: ¿cómo vas a desprenderte de esto y esto es pobre? No, ¿por qué? La cuestión es, cuando nos dice la Biblia que tengamos un desapego por los bienes materiales, para que de esa forma sigamos a Jesús, lo dejemos todo y podamos seguir a Jesús, significa que controlemos nosotros lo que tengamos, lo que tenemos, y no que aquello que tenemos nos controle nosotros. Puede ser que mi carro me controle, mi cuenta del banco me controle, mi tarjeta me controle, y la idea que dice Dios es que nosotros controlemos, que tengamos un desapego a eso, un aprecio grande. Yo sé que a veces puede ser complicado porque los bienes materiales son bienes y el dinero es dinero, y uno está muy acostumbrado a un mundo materialista, material, donde el vecino tiene y si yo no tengo me siento mal, y entonces estamos viviendo en esa esfera material que hay en el mundo, en esa esfera materialista, donde todos buscan ser mejor que otros. Pero para que nosotros podamos seguir a Jesús, tenemos que dejarlo todo. Y eso implica un desapego por los bienes materiales. Pensar que me voy y los bienes se quedan, y como dice el Señor Jesucristo al otro rico que ya estaba buscando cómo quitar los graneros y poner otros graneros nuevos, dice: ¿y lo que tienes de quién será? Y no en forma sarcástica, en forma racional. Lo que tienes de quién será. Tanto cuidas tu carro, tu moto, tu dinero, tu cuenta bancaria, cuando te vayas y llegue quien se quede con eso, mira, en una semana se acaba, en un mes se acaba, y tú tanto que lo estuviste cuidando, conservando, para que otro venga o otra venga y se termine inmediatamente. Tanto cuidaste tus trastes, tus cosas, tus aquellos, y viene otra y se acaba el informe inmediato. Es la realidad del hombre, así es la realidad del mundo, así se vive. Por eso, para que podamos seguir a Cristo, a Jesús, tenemos que dejarlo todo, y eso implica un desapego por los bienes, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero. No tengamos amor, disfrutemos lo que Dios nos da, controlemos lo que Dios nos da, no que esas cuestiones nos controlen. Porque este joven rico, de ahí viene la pregunta, dice en Mateo 19, 21 al 20, dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Fíjense lo que le dice el Señor Jesús, lo que no creyó, hermanos, lo que él prefirió, una riqueza, lo que mencionamos hace rato, una riqueza temporal, una riqueza que se va a echar a perder, una riqueza que se va a perder completamente. Cambió nada por lo máximo. Le dijo: serás rico en el cielo, tendrás tesoros en el cielo. Pero ¿qué fue la reacción del joven rico? Dice: entonces, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y no eran muchas posesiones lo que lo tenía, era el apego que tenía por aquellas posesiones. Porque a lo mejor era una herencia, puede ser posible. Dice: pero es una herencia, o puede ser algo, uno dice. Pero aquí la indicación es: dáselo a los pobres y vas a ser rico. Pero no, estaba muy apegado, tenía mucha conexión con aquellos bienes materiales. Dice la Escritura que se fue triste por eso. A veces, cuando salimos de la reunión, nos vamos tristes, en vez de irnos contentos, satisfechos, porque hemos sido alimentados por la palabra. Pero eso, a veces nos vamos tristes porque escuchamos algo de parte de Dios que no queremos cambiar, que no queremos dejar, y en vez de irnos contentos, también nos vamos tristes. Porque la Biblia nos dice: no debes dejar de congregarte, por ejemplo. Que esto lo hacemos muy repetitivo porque lo dice la Biblia. Yo escucho esto, pero cuando yo dejo congregarme no voy con el éxtasis que debo salir de aquí. Me voy triste porque sé que no voy a cumplir, y porque no quiero cambiar, y porque no quiero dejar. Y no quiero dejar las cosas que hago por estar con Jesús. Por eso es algo triste. Cuando dice la Biblia que debemos de ser consagrados, entregados, que debemos de ser obedientes y fieles, y a veces uno se va triste aquí porque
quiere hacer ciertas cuestiones que aquí, conforme a Dios y a su palabra, nos dicen que no debemos hacer. Aunque tenemos la libertad, nos vamos con esa tristeza, se nos nota en los ojos. Nos vamos con ese brillo que debemos de salir contentos y agradecidos con Dios de su instrucción, de su recomendación, de su exhortación, si nos vamos tristes. Porque Dios me dice que deje aquello y no quiero dejarlo. No lo puedo dejar. Quiero seguir disfrutando, quiero seguir teniendo y no puedo dejarlo. Y también me voy triste de la presencia del Señor Jesús. Estamos en la presencia de Jesús y estamos oyendo palabra de Dios. Y esta palabra a veces no tiene eco en el que sintamos el gozo por recibirla. A veces no venimos con hambre y con sed de escuchar la palabra. A veces venimos solamente por venir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando escuchamos exhortación, reprensión, amonestación? En vez de sentir gozo nosotros, nos vamos tristes. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar, porque no queremos dejar las cosas que estamos haciendo. Pero una cosa es segura, tenemos que dejar todo para seguir a Jesús. Para estar ante su presencia y tener la vida eterna tenemos que dejar todo. Y ese todo empieza con uno, con la mente y con el corazón. Emociones y sentimientos, gustos y deseos, pasiones, y todo empieza con uno. Tengo que dejar orgullo, tengo que dejar razonamiento personal, porque yo objeto cuando estoy escuchando palabra, objeto mucho, y esto porque, y aquel que, y aquel otro, y aquel, porque aquel no. A mí que no me importe otro en este sentido. Debo de ver por mí mismo primeramente. Si la Biblia me dice que tengo que dejar, tengo que dejarlo. Si el hermano no lo deja, ese es su problema. Porque cada uno dará cuenta de sí mismo. Pero no, sí, el hermano dijo, pero ¿cómo no le dijo aquel hermano? Le dijo aquel. ¿Eso qué? Eso no me trae ningún beneficio. Como dicen los chavos, ¿y eso qué? Eso no me trae ningún beneficio. Tengo que empezar para poder seguir a Jesús como Él quiere que lo siga uno. Tiene que empezar con un cambio interno en uno, hermanos. Cuando uno empieza con uno, entonces el desprendimiento o el desapego por los bienes materiales es mucho más sencillo. Porque si yo me puedo desprender de mi orgullo, puedo dejar mi orgullo, puedo dejar mi razonamiento, mi supuesta inteligencia y sabiduría, soy capaz de dejar lo demás. Pero cuando no dejo lo mío, mis emociones y sentimientos, no voy a poder dejar las cosas materiales y físicas que están en mi alrededor y voy a tener mucho apego por eso. Así que llevamos dos asuntos. Dejar todo por Jesús. ¿Qué se necesita para dejar todo por Jesús? Se necesita fe. Se necesita desapego por los bienes materiales. Se necesita convicción. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a encontrar la convicción, una fuerte convicción. Uno puede decir, convicción y fe es lo mismo. Fe es creer lo que Dios nos dice que es cierto. Convicción es estar seguro de lo que estamos haciendo. Una convicción es una seguridad y un convencimiento firme. Yo vengo a la iglesia porque estoy convencido completamente de que esto es cierto. Pero cuando dudo, entonces no estoy convencido de que esto sea cierto. Y para que yo siga a Jesús, necesito tener convicción o fuerte convicción. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, el Señor Jesús tiene un diálogo con una mujer samaritana. Y empieza el diálogo con aquella mujer. Se van a su vida personal, se van a la vida espiritual. Y cuando aquella mujer se ha convencido de que Él es el Cristo, que es lo que dice la Biblia, ella estaba convencida de que cuando el Señor Jesús le dice, el versículo 27, hermanos, versículo 27 del Evangelio de Juan 4 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablar con una mujer, sin embargo ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero aquí viene lo importante, lo maravilloso, lo que deja aquella mujer. Entonces la mujer dice, dejó su cántaro, dejó el cántaro a lo que ella iba a hacer. Dice, esta mujer dejó el cántaro cuando supo que aquel hombre con quien hablaba era el Cristo. Dice, dejo el cántaro, mis actividades físicas, lo más importante que era transportar agua, lo dejo, no me importa. Este es el Cristo. Él me va a dar agua viva. Él me va a dar todo lo que necesito. Y nosotros dejamos el cántaro, dejamos la moto, dejamos las cuestiones que estamos haciendo por seguir a Jesús. Ella creyó que Él era el Cristo.
Dice, cuando venga el Cristo nos declarará todas las cosas. Dice, yo soy el que habla contigo. Cuando uno está realmente convencido de quién es Jesús y que seguimos a Jesús, uno no le importa dejar todo. Todo es lo que ella tenía. Ella fue a tales horas a aquel pozo a recoger agua en su cántaro, y cuando se dio cuenta, ¿cuál fue el impulso, el deseo, lo que hizo? Que es más, lo hizo, hermanos, sin darse cuenta de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque no le importó dejarlo. A lo mejor era lo único que tenía, aquella pobre mujer. ¿Y cómo iba a transportar agua? Pero no le importó. Dejó el cántaro ahí y fue a la ciudad. Se lo pudo haber llevado, ¿no? Porque, o sea, ¿cuál era el asunto? Se pudo a la ciudad y pudo haberle dicho a los hombres con el cántaro: no traigo agua, pero traigo la agua viva. Porque eso fue lo que llevó. No llevó el agua a su ciudad, el agua del pozo. Llevó el agua viva del Señor Jesús cuando les dijo a los hombres. Cuando les dijo el versículo 29, dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Una pregunta afirmativa. Dice, claro que es el Cristo. Si me ha dicho todo cuando yo he vivido, claro que es el Cristo. Oye, ¿no te importa que te haya dicho que tenías tantos maridos? No me importa. Significa que Él es el Cristo, que Él conoce mi vida. Y a ver, pero ¿dónde está el agua que trajiste? Deja tú el agua que traje. Pero los trastes, la comida, deja tú los trastes y la comida. Traje agua viva. Porque empezó a hablar del Señor Jesús. Pero no le importó dejar el cántaro. Por lo más importante que hay en la vida, hablar de Jesús, seguir a Jesús, tener a Jesús, es lo más importante, de acuerdo al convencimiento de cada uno. Por eso se requiere convicción. Cuando uno está convencido realmente que tenemos todo con el Señor Jesús, lo seguimos, no importa lo demás. Y a veces dejamos cosas como la mujer sin darnos cuenta. Aquí lo que hizo la mujer es cambiar el cántaro por el conocimiento del Señor Jesús y llevar conocimiento del Salvador del mundo a una ciudad que estaba excluida. Los samaritanos estaban excluidos, por eso iba esa mujer a esa hora, porque tenían pleito con los judíos de hace muchos años. Entonces ella puso más importante el agua viva, Jesús, que en su propia vida, que su propio sostenimiento, que su propio, es decir, lo más importante en la vida física, que es el agua. Dijo, ahí tengo el cántaro, se lo van a robar, que se me roben. Además, no pensó en eso. No pensó en que alguien iba a robar el cántaro, que alguien se lo iba a quebrar, si era de barro, o alguien iba a hacer algo. No pensó en eso. Dijo, no me importa el cántaro. Yo voy a la ciudad y anuncio y hablo del Señor Jesús. ¿Qué cántaro estamos dejando, hermanos? ¿O realmente lo estamos dejando o no lo estamos dejando? Seguimos todavía aferrados a las cuestiones del mundo, a las cuestiones de lo que consideramos más importante para nuestra vida. Es importante el subsistir, el alimento, sí, pero la Biblia nos dice que cuando buscamos primeramente a Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Ahí es donde requiere la fe, el desapego por los bienes y la convicción que hemos estado hablando. ¿Cuánto convencimiento estamos? ¿Cuán seguros estamos de que seguir a Jesús me lleva a la eternidad? Y cuando yo estoy seguro de que seguir a Jesús me lleva a la eternidad, tengo que dejar todas las cuestiones para poder seguir a Jesús, porque con esas cuestiones no lo puedo seguir. Simplemente si el mundo lo tengo aquí en mi mente, el mundo me va a arrastrar. Pero si dejo el mundo como Abraham, que dejó a Ur, él va a ir ligerito hacia el Señor, hacia Dios. Tengo que tener un desapego por los bienes, porque aquellos bienes me atraen, me llevan como un imán grande, y ahí voy yo, me llevan. Y tengo que despegarme completamente, tengo que zafarme completamente para poder seguir a Jesús. Sin eso no lo puedo seguir. Y si no estoy convencido, tampoco lo voy a seguir. Es decir, si yo estoy pensando, voy a la iglesia, ¿a qué voy? A lo mejor ni es cierto, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. ¿Por qué? Porque no estoy realmente convencido de lo que estoy siguiendo, de lo que estoy haciendo. Cuando eso pasa, hermanos, entonces no hay una convicción fuerte. Entonces no puedo dejar los quehaceres, entonces no puedo dejar muchas cosas por seguir a Jesús, por hablar de Jesús. Pero vemos un ejemplo de una mujer samaritana, de una mujer pecadora, de una mujer que se le dijo, tantos maridos has tenido, y no le importó que quedara descubierto aquella mujer. Dice, me ha dicho todo lo que yo he hecho, no le importó quedara descubierto, con tal de decir, tenía en la mente que ahí iba a venir un Cristo y dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo. Y cuando ella lo vio, creyó. ¿Por qué? Por lo que le había dicho. Ahora Jesús nos ha dicho muchas cosas por medio de su palabra. La cuestión es, ¿creemos?
Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tanto estamos dispuestos a dejar por seguir a Jesús? Entendiendo que tenemos que dejar muchas cosas por seguir a Jesús. Entendiendo que Jesús dejó su divinidad, dejó su poder, dejó todo por venir a rescatarnos de la vana manera de vivir y bajó hasta las profundidades para sacarnos a nosotros. Nosotros, ¿qué hemos hecho para estar con Jesús? Solamente creer, confesarle, arrepentirnos, puras cosas buenas. No se nos pide algo fuerte, algo que no podamos hacer, pero todo depende de lo que nosotros estemos convencidos, tengamos fe o desapego. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, en esta ocasión. Nos faltan 3 cosas de lo que se necesita para dejar todo por Jesús. Por lo pronto, Dios nos invita a considerar su palabra, a que veamos qué es lo más importante para nuestra vida y que veamos si realmente amo a Jesús, porque es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo. Para que yo ame a Jesús, para que yo diga amo a Jesús, tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? Estando aquí, en la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para eso tengo que dejar, tengo que soltar muchas cosas para poder cumplir con el Señor Jesús. Y estar convencido de que cuando todo termine esto, estaré donde Él va a estar, o donde Él está en este momento. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, para que donde yo esté, estén también mis seguidores. Dios los bendiga. Amén.